patria, se abre la sesión. El señor abogado secretario dará la cuenta de los documentos llegados a esta comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta en esta sesión. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual presenta urgencia simple, retire y presenta urgencia simple para el proyecto que establece un nuevo Código Penal, también urgencia simple para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. También tenemos oficio de la corporación por el cual se comunica a nuestra comisión acuerdo de la sala en orden a remitir a la Comisión de Vivienda el proyecto que modifica la Carta Fundamental para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. Oficio de la corporación por el cual se comunica a la Comisión de Constitución el acuerdo de la sala para remitir a la de Minería el proyecto que modifica la Carta Fundamental para someter la aprobación de la Cámara de Diputados la renegociación de contratos de generación eléctrica. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Medina, el diputado señor Rivas, que modifica la Carta Fundamental para establecer una nueva regulación para los ex presidentes de la República. Proyecto iniciado por varios señores y señoras diputados que modifica la Carta Fundamental para incorporar al Poder Judicial los tribunales especiales para el enjuiciamiento de delitos de alta complejidad. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para someter a la aprobación de la Cámara la renegociación de contratos de generación eléctrica. Y iniciado en moción también un proyecto que modifica la Carta Fundamental para garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada, respecto a la cual se había comunicado que se remitió finalmente a la Comisión de Vivienda. Tenemos el reemplazo para esta sesión. La diputada doña Carmen Herst reemplazará a la diputada doña Carol Cariola. Se ha confirmado la asistencia de la señora ministra secretaria general de Presidencia, doña Macarena Lobos. El señor ministro del Interior se expuso por compromisos adquiridos con anterioridad. Finalmente, señor presidente, tenemos oficio número 495 de la Defensoría Penal Pública, mediante el cual la señora Defensora Nacional solicita ser invitada, ya sea ella o a las personas que designen su representación, para dar su opinión ante, digamos, la comisión, forma presencial, con motivo del proyecto que modifica la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad. Eso es todo, señor presidente. Y en ese último proyecto estamos en votación particular, me parece. Estamos en la votación particular, sí. Sí. Eso, sí puede, feliz que mande las observaciones. Perfecto. Por escrito, porque estamos en particular. Ofrezco la palabra sobre sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si hay alguien de la SECPRES que le puede avisar a la ministra Lobos que comenzamos. Por la mesa central. Entiendo que está en el edificio. Sí, ¿ya? ahí le hemos avisado. Entonces, hoy día nos corresponde, en este proyecto que modifica el sistema político, la votación en particular. Tienen en sus puestos el comparado. Hay unas 20 y tantas indicaciones. Así que si le parece, señor secretario, vaya diciéndonos dónde partimos y empezamos a tramitar. Señor presidente, tenemos un proyecto que aprobado en primer trámite constitucional en el Senado, que ahora vamos a comenzar en su etapa de votación particular, artículo por artículo, que consiste de un artículo único que introduce modificaciones a la Constitución Política de la República y 4 numerales. Y luego que está en la columna al medio. Y luego tenemos las indicaciones presentadas, que son, digamos, todas las que se encuentran en la columna de la derecha. La primera columna de la derecha. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Bien, gracias. Ya. Cuéntenos. Entonces, tenemos una primera indicación que, como le contaba, el artículo único tiene 4 numerales. Aquí hay un numeral 1, pero es nuevo. Es un numeral 1 nuevo del artículo único. Es una indicación de las diputadas doña Lorena Fríes y de doña Javiera Morales, que incorpora a una disposición que no estaba contemplada en el artículo único del Senado, que es el artículo 18. Incorpora en el artículo 18 un inciso final. No tiene el... Estaba pensando, yo creo que no.
Lo que hace esta indicación entonces asegura la paridad de resultado. Por lo tanto, yo quería preguntarle a la Secretaría si esto está dentro de las ideas matrices del proyecto, porque este proyecto es la reforma al sistema político. Secretaria. Y electoral. Y electoral también. Sí, sí, por estar contemplado el aspecto electoral está, digamos, dentro de las posibilidades, señor presidente. Dice la indicación, el sistema electoral deberá asegurar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todas las etapas del proceso electoral. Le ofrecemos la palabra a la autora y luego al Ejecutivo si quieres comentar esa indicación. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, esta es un inciso habilitante de eventuales cambios que se pudieran hacer a nivel legal, y lo que busca es algo que está más o menos consolidado en América Latina desde la conferencia de Quito en 2007, donde se demostró que el sistema de cuotas no estaba dando resultado y que a lo más llegaba a un 30%, entre otras cosas por el desacato de los partidos de llevar mujeres en lugares elegibles, porque no había alternancia, porque se buscaban distritos donde difícilmente podían salir electas, o porque efectivamente se las ponía ahí el síndrome mujer florero, que era ponerlas en primer lugar para que después salieran elegidas y renunciaran por los suplentes, que no es el caso chileno, pero sí es el caso mexicano y el caso boliviano. En ese sentido, digamos, el principio que hay detrás obviamente es el de igualdad, una igualdad que no solo es formal y que se declara en los textos, sino que busca en la práctica que las condiciones o las oportunidades que tengan las mujeres efectivamente se traduzcan en todo el proceso electoral, no solamente en la inclusión de candidatura, sino que también se asegure algún grado de representación equilibrada entre hombres y mujeres, considerando, y espero que todos consideremos lo mismo, que no es que las mujeres tengan menos capacidades para acceder a los espacios de poder, sino que tienen limitaciones que son propias de un sistema donde impera la desigualdad de género. En ese sentido, Chile ya ha tenido por lo menos dos buenos ejemplos donde ha habido paridad, y la verdad es que lo que demuestra la participación en las mujeres, y lo demuestra también en este Congreso desde la reforma que se hizo en el 2017, es que la presencia de mujeres, y hay estudios en la CEPAL al respecto, la presencia de mujeres en Parlamento amplía la discusión sobre temas y necesidades que son propios o son de interés de las mujeres, que de otra forma no toman la relevancia ni terminan siendo tramitados. Así que en ese sentido nos parece que poner este principio, que después habrá que ver cómo se viabiliza, nos parece una norma importante y que además cumple con obligaciones internacionales en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias, diputada Fríe. Diputada Morales, usted también es firmante, si quiere comentar sobre la indicación. Muchas gracias, presidente. Sí, junto con hacer mía las palabras de la diputada Fríes, también quisiera señalar que el mismo artículo 18 antes establece este principio entre los independientes y los miembros de partidos políticos, justo el inciso anterior. De alguna manera lo que estamos intentando acá es que tal como se resguarda la igualdad entre independientes y miembros de los partidos políticos, también se haga un esfuerzo para que sea entre hombres y mujeres, y que además tiene una norma transitoria que mandata al CERVEL para que haga sus esfuerzos para levantar información, proponer política pública que permita esta igualdad electoral. Eso, presidente. Okay. Muchas gracias, diputada Morales. Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que comentaba la diputada Fríe y la diputada Morales, del tremendo aporte de la mujer en la política, en todos los aspectos del país. La duda aquí es si, cuando la paridad es de resultado, si nosotros podemos ir contra la voluntad popular, dejar fuera
a un hombre con más votos y elegir una mujer, o al revés, porque la paridad actúa para los dos lados y en la convención se dio. Diputada Giles y ministra después usted. Sí, también, anotado. Gracias, presidente. Bueno, resulta curioso que esté tan preocupado de meter la mano a la urna cuando lo que hace este proyecto es meter la mano a la urna, básicamente. Parece que le preocupa solamente cuando es un asunto sexista y no cuando es un asunto político más global. A mí me gustaría preguntarle, señor presidente, cómo vamos a votar esto, cuál va a ser el sistema. ¿Vamos a votar esta indicación que está sujeta, entiendo, a ningún artículo, o vamos a votar el artículo después? ¿Cuál es el sistema de votación y cuál es el orden que se le ha dado, por lo tanto, a las indicaciones? ¿Por qué estamos votando esta primero? ¿Se entiende? Sí. Señor secretario. Sí, el artículo único del proyecto contempla 4 numerales. En este caso, se trata de un numeral nuevo que las diputadas agregan para incorporar la materia que ellas han señalado, y están incidiendo en agregar un inciso final, un inciso segundo, un nuevo inciso segundo, perdón, en el artículo 18 de la Constitución Política de la República, norma que el proyecto anterior no había tocado, pero que en este caso sí la indicación de las diputadas. Por lo tanto, por el hecho de ser el artículo primero que ha surgido en cuanto a su numeración, corresponde partir por ahí, por ser el 18. Perdón, presidente. Sí. Entonces vamos a votar esta indicación. En este caso, y pregunto además en todos los demás, ¿vamos a votar las indicaciones sin votar el artículo hasta el final? Claro, lo que pasa es que en este caso, entiendo. el proyecto que nos entregó el Senado no tenía ninguna propuesta en relación con el artículo 18. Entonces, la metodología en este caso es votarlos primero porque es el artículo primero de la Constitución Política en su orden numerativo, y lo que se vota es derechamente la indicación, porque la indicación lo que hace es modificar una norma que está vigente y que de no aceptarse la indicación, el artículo sigue tal cual. O sea, no, ninguna modificación. Gracias, presidente. Sí, eso lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es cómo vamos a seguir. Después vamos a ir votando correlativamente a los artículos de la Constitución que se tocan. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a votar solo indicaciones en este caso y no artículos, porque se trata de artículos de la Constitución. En este caso, sí, claro. Sí, ¿cierto? no, eso es lo que quería que todos tengamos claro. Sí, y hay algunos casos. Pero en la del medio hay los textos aprobados, en la del medio. Hay algunos casos en que el texto aprobado también sufre algunas propuestas de modificaciones, o recibe más bien, más que sufre. Eso. Ministra Lobos. Tiene la palabra y luego los señores diputados. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas, a los miembros de la Secretaría. Tal como lo planteaba la diputada Frías y la diputada Morales, la propuesta de modificación del artículo 18 para garantizar igualdad entre hombres y mujeres va en la línea de lo que ha planteado también el Ejecutivo. Sin ir más lejos, ustedes recordarán que con la conmemoración del Día de la Mujer este 8 de marzo, el presidente de la República anunció proyectos en esta dirección. Se presentó el boletín 17.506 por el Senado, que establece también una modificación al artículo 18 en la dirección que plantea la diputadas. Nosotros hacíamos una enmienda distinta en el mismo inciso primero, cuando habla, ¿no es cierto?, de garantizar igualdad plena entre partidos políticos independientes, también entre hombres y mujeres. Y esto, desde luego, tal como lo decía por su intermedio presidente, las diputadas que me antecedieron el uso de la palabra, requiere después una correlación para su materialización en normativa legal, en este caso de rango constitucional, ya sea la ley orgánica de partidos y la ley de votaciones populares y escrutinio. En ese sentido, digamos, creemos que está dentro de las ideas matrices, creemos que también es un principio fundamental, ¿no es cierto?, el de igualdad. Sin ir más lejos, ayer promulgamos una ley despachada por este Congreso que establece también las cuotas, ¿no es cierto?, de género para los directores de las empresas, y creemos que efectivamente la diversidad y la representación de las mujeres, que somos el 51%, ¿no es cierto?, de la población, es muy importante en todos los ámbitos, también en el ámbito de la política. Gracias, ministra. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Tal como se mencionaba antes, esta es una indicación que literalmente le metería la mano a la urna.
Y no solo eso, creo que es una indicación, y con todo respeto, porque entiendo el problema en la política contingente de que estas cosas las diga un hombre. Pero lo digo no solo como hombre, sino que también como feliz, y en el fondo, feliz padre de una niñita, y que espero que en su futuro tenga todas las oportunidades abiertas. Pero este tipo de proyectos de ley atentan contra eso. Atentan contra eso porque, y lo digo muy sinceramente, creo que estas iniciativas muy bien intencionadas lo único que hacen es ponerle un techo psicológico a las mujeres y decirle, oye, si esto no existe, si es que no hay en el fondo una ley que te promueva a ti, tú no vas a llegar a ningún lado. Y eso es falso, es absolutamente falso. Y por eso yo me opongo con la vehemencia con que me he puesto siempre a esto. No es como dicen algunos que esto es una cosa machista, no, lo hago pensando en mi hija, que tiene 6 años y que yo espero que en el futuro estas cosas ni siquiera sean tema. Pero no vamos a llegar a ningún lado si seguimos insistiendo en que esto es un tema. Si seguimos insistiendo en que sin este tipo de leyes las mujeres tienen un techo en la vida. Eso no es así y le hacemos un flaco favor a todas las mujeres instalando esa idea. Tenemos que ser muy conscientes de que cuando legislamos, las leyes no generan solo efectos jurídicos, generan efectos culturales y psicológicos también. Y cuando tú le dices a una persona, a una mujer en este caso, que su futuro depende de que una ley establezca cuotas mínimas, que ya lo hemos visto en el fondo no solo en el proceso electoral como se plantea acá. Hace poco votamos en sala una ley que establecía lo mismo para los directores de las sociedades anónimas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ponerle ese techo psicológico cultural a las mujeres? De verdad lo encuentro muy dañino, muy terriblemente dañino. Obviamente hay mucha tarea por delante que tenemos como país desde la perspectiva de la política pública, a cómo en el fondo generamos que esas posibilidades que ya están abiertas se exprese en lo material, eso en presencia en todos los espacios. La presencia de las mujeres en el Congreso Nacional sin duda ha aumentado, especialmente en los últimos años, en las empresas también, en los cargos directivos, eso sin duda ha aumentado. Pero eso va a ser fruto de otro tipo de medidas, no de instalar culturalmente, no de instalar legislativamente que algo de estas características es lo que las mujeres necesitan para poder surgir en la vida. Yo me resisto, señor presidente, a que instalemos en las niñitas de nuestro país esa idea en la cabeza. En la próxima generación, esas ideas en la cabeza. Yo me resisto, por lo mismo voy a votar en contra de esta indicación, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Perdón, antes. Es que a las 15:21 llegó, 15:15, llegó un reemplazo del diputado Calisto por la diputada Joana Pérez. Como está atrasado porque ya había iniciado la sesión, necesito unanimidad de la comisión para aceptar el reemplazo. Tal como lo hemos dicho siempre. Ahora sí. No, siempre Yo por lo menos lo he dicho siempre. Siempre ha sido así. Fair play, presidente. Siempre ha sido así. Hay excepciones, pero ¿Habría acuerdo? Sí, presidente. toda regla tiene una ¿Se acuerda que este es el nuevo estándar de esta comisión por los siglos de los siglos? Absolutamente, presidente. Ojalá sea así permanente. Entonces una mujer. Siempre lo fue. ¿Es por paridad que lo están haciendo? ¿O- Toda regla tiene una excepción. Acordado entonces que se aceptan, mientras este presidente dirija esta comisión, queda resorte del presidente aceptar los reemplazos atrasados. Acordado. Seguimos. Diputada Flores, ahora sí. Gracias, presidente. Presidente, ya hemos tenido ciertos intentos, experimentos, podríamos decir, de poder manipular la democracia representativa mediante reglas como esta indicación. Lo vivimos en los procesos constitucionales, ampliamente rechazados por la ciudadanía, donde, como decíamos varios, lo que se intentaba era meter la mano a la urna, modificando una acción de resultado que, en definitiva, no hacía que las personas con más votos lleguen a ocupar determinados cargos, sino que
se daba en razón si eras hombre o si eras mujer. Necesitamos que las mujeres quieran estar en política y en el servicio público sin duda, pero eso hacerlo por una ley me parece una discriminación tremenda. ¿Qué es una discriminación? Pasarle ayuda a las mujeres para que puedan llegar es discriminarlas, como que por sí mismas no pudiesen. Por eso, presidente, me parece que estos intentos que hay permanentes de tratar de torcer la mano a la voluntad popular, al soberano, que es el pueblo, que algunos se llenan la boca hablando muy seguidamente de él, me parece que no es sano. Nosotros tendremos que tratar, los que estamos sobre todo en política, de contribuir a que exista la mayor competitividad posible entre las mejores personas, sean independientemente hombres o mujeres. Los ciudadanos elegirán a quien mejor le parezca. Pero imponer por ley una acción de resultado me parece absolutamente poco democrático. Atenta contra las leyes de la democracia representativa. Yo sé que a muchos quizás que están sentados en esta mesa puede que no les guste la regla de la democracia representativa, pero es lo que tenemos. Por eso, presidente, obviamente que voy a votar en contra esta indicación, pero además me parece que debiesen algunos ya a estas alturas haber aprendido que la gente mayoritariamente en nuestro país rechaza este tipo de imposiciones. En gran parte creo que el fracaso de los dos procesos constitucionales que hemos tenido en nuestro país, que nos sirvieron más que para despilfarrar recursos, fueron precisamente rechazados también por una de tantos motivos, y uno de esos tiene que ver precisamente con esta distorsión que algunos reiteradamente han tratado de generarle a nuestro sistema. Gracias, presidente. Sí, estamos siguiendo en el orden, pero es muy interesante la discusión. Hay dos casos en que yo no he visto que nadie pida paridad. Cuando uno va entrando al pabellón del hospital por una operación de emergencia de vida o muerte, nadie dice, la última vez que me operé fue con un hombre, ahora toca con una mujer. Todos dirían que me opere el mejor que me pueda salvar la vida. Y también cuando uno se va subiendo a un avión, nadie dice, el último piloto que me tocó fue de un sexo, me gustaría ahora del otro sexo, porque uno está pensando en que sea un buen piloto y que el avión llegue a destino, ¿no? Son cosas para pensar. Diputado Leiva, después de esa reflexión, tiene la palabra. Eso a título de comentario, palabras al cierre, no sé cómo... Sí. Palabras de apertura. Palabras de apertura. Es casi como el padre Raúl Anful, pero bueno. Oye, yo quisiera, en caso alguno, yo quisiera valorar esta indicación, pero también en función de la responsabilidad advertir que lo que se incorpora a través de una indicación, sin una discusión de fondo, es un nuevo principio constitucional, que no es solo el de igualdad, sino que el principio de igualdad sustantiva, que fue objeto de debate en el primer proceso constitucional, en el artículo 6º de una manera vehemente, y en el segundo de una manera más bien tangencial. Yo soy partidario de la igualdad entre hombres y mujeres, por cierto, pero creo que incorporar un principio constitucional de esta naturaleza, que tiene una raigambre y un desarrollo en el marco del derecho comparado, a través de una simple indicación, sin una indicación de fondo, como por ejemplo puede ser el proyecto que está en el Senado, yo creo que para modificar la Constitución, independiente del texto que sea, yo creo que hay que tener mucho rigor y mucha preocupación, porque lo que incorporamos aquí son temas de fondo. Vuelvo a insistir, no es solo un concepto de igualdad, sino que un nuevo principio constitucional de igualdad sustantiva, que va más allá de una simple modificación. Por eso esto yo no lo, sin perjuicio de que se incorpora un nuevo inciso al artículo 18, y previamente el propio 18 lo prevé, pero aquí estamos incorporando un principio constitucional y que creo yo que tiene que tener un debate legítimo, pero más de fondo, en mi opinión, con expertos en materia constitucional, la incidencia que tiene respecto de otras garantías individuales que eventualmente puedan verse afectadas. Esa es mi opinión. Creo que incorporamos un principio constitucional, no solo el concepto de igualdad, sino que vuelve a existir igualdad sustantiva, que está desarrollado en legislación comparada,
y que hay que verlo con mucha mayor profundidad que una simple indicación. Porque si bien yo lo apoyo, siento que es importante, sí, aunque Lorena se sorprenda, pero no puedo incorporarlo a través de una simple indicación sin que hubiera sido debatido y analizado dentro de la discusión en general del proyecto de ley. No con una mera indicación, sin expertos en materia constitucional, sin ver cuáles pueden ser las incidencias que eventualmente tenga. Esa es mi opinión, presidente. Gracias, diputado. Tiene un punto que no estuvo en la discusión en general, y también yo hacía la pregunta antes al secretario y a las autoras respecto a las elecciones unipersonales, en el caso de alcalde y gobernadores. Diputado Gaspar Rivas, vicepresidente de la Cámara de Diputados, bienvenido, tiene usted la palabra. Gracias, gracias, presidente. Presidente, si pudiera solicitar el orden para yo poder, porque... Sí. Ya lo han dicho varios que me han antecedido en el uso de la palabra, presidente. Si bien este proyecto en sí mismo, disculpe, voy a tomar unos segundos porque necesito ubicar una norma constitucional. Le pido disculpas. Acá está. Este proyecto, en general, violenta la voluntad soberana de los votantes. En particular, esta indicación hace exactamente lo mismo. Se habló aquí, en esta mesa, hace unos minutos atrás, por varias personas que defendieron la indicación, hablaron respecto del principio de igualdad. Yo quiero indicar, hacer presente que la igualdad o incluso la desigualdad, aunque a alguien le pueda molestar, la decide el votante, y mayor todavía, con más importancia, las votantes, que desde hace casi 60, 70 años tienen derecho a emitir su opinión política en este país. Eso es un principio sagrado en materia de democracia, un principio sagrado. Y hay un elemento que nadie ha tomado en consideración. Si hoy día, teniendo igual cantidad de candidatas mujeres que de candidatas hombres, porque hay una igualdad no de resultados, sino que de entrada, ¿por qué, y si vota la mitad de la población chilena son mujeres, por qué no entonces tenemos hoy día la mitad del Parlamento con mujeres? Muy sencillo, porque las mujeres estadísticamente votan por hombres. ¿Y por qué le vamos a tener que decir a las mujeres que su voto por un hombre no vale? O que deberían votar por sororidad por una mujer. Sororidad que yo muchas veces no sé de dónde viene, porque a veces no existe sororidad. Yo creo sinceramente que sororidad viene de Soros, de George Soros. De ahí viene sororidad. Sí. ¿Perdón? No me gusta. Creo que es un globalista que trata de imponer su agenda, diputada. No, yo no he dicho nada respecto, no, en ningún momento, no sé si alguien me ha escuchado hablar algo respecto de su ascendencia judía del señor Soros. Estoy haciendo simplemente un juego de palabras, nada más. Es una forma de violentar, reitero, la voluntad soberana. Y bajo esa lógica, entonces, bueno, pueden haber muchos candidatos varones que han tenido un sexo asignado al momento de nacer, arbitraria y opresivamente por un ginecólogo, que podrían entonces autopercibirse de la noche a la mañana como mujeres, y yo podría hacerlo. ¿Por qué me van a, digamos, autoasignar un género solamente porque llevo ropa que el patriarcado estableció que era para los hombres, porque uso barba o tengo vello facial, o porque mi voz es más grave? Yo me puedo autopercibir como mujer, y cualquiera que no lo haga va a ser un fóbico de porquería. Entonces, si eso es lo que buscan,
bueno, vamos a tener que haber muchos que vamos a tener que autopercibirnos como mujeres para poder democráticamente acceder al lugar donde muchas mujeres nos han colocado con su voto soberano. Reitero, principio sagrado en la democracia. Si no, vamos a pasar de una democracia imperfecta a, sinceramente, una dictadura de ciertos determinados pensamientos políticos perfecta. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Hertz. Gracias, presidente. Muy breve. Yo apoyo sin duda esta indicación de las diputadas Fríes y de la diputada Morales a través suyo, en que lo que se está asegurando es la igualdad sustantiva. En ninguna parte se habla de cuotas de género. Y claro, yo no uso los vocablos como meter la mano a la urna. No entiendo mucho qué significa eso. No está en mi léxico, digamos. Pero sí sé que el principio de la igualdad sustantiva es una manera de asegurar en las políticas públicas consecuentes el superar barreras para que los derechos y oportunidades de las personas sean reales. Eso es el principio de la igualdad sustantiva. Y así está consignado en la Constitución Política del Reino de España, así está consignado en constituciones, en muchas constituciones de América Latina. No significa sino eso. El principio sustantivo es poder implementar políticas públicas, insisto, de manera tal que las barreras que impiden el acceso real y garantizan el ejercicio de los derechos se puedan hacer. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ilavaca, Soto y después Giles. Muchas gracias, presidente. Yo lo dije en cada una de las sesiones que usted nos ha invitado a discutir este proyecto. Primero, este es un proyecto que nace como un acuerdo en cuatro paredes, gracias lamentablemente a la incapacidad del gobierno de liderar un proceso de discusión mucho más profundo respecto a una reforma de un sistema político que requiere efectivamente una discusión de fondo. Creo que vivimos una grave crisis, pero el Senado nos entrega dos normitas pequeñitas, una de porcentaje y una de ley antidíscolo, y esta comisión abre la puerta para que empecemos a abordar temas que son importantes, pero que se alejan absolutamente de la propuesta que venía del Senado. Yo rechacé en general el proyecto de ley porque creo que lo que estamos haciendo es un error, sobre todo en época electoral. Insisto, yo creo que aquí el gobierno equivocó su acción, tuvo que haber sido capaz de haber presentado una reforma contundente respecto a un problema que es grave, que es cómo están funcionando la institucionalidad política del país. Respecto a la norma en particular, yo compartiendo el tema, porque lo hemos debatido al interior también de mi partido, creo que tal cual señala el diputado Leiva, ha hecho falta la discusión en profundidad como corresponde en un trámite legislativo. Porque a diferencia de la propuesta del Senado, donde nos decían, ¿sabe qué? Ahora el CERVEL va a ser quien va a hacer un redistritaje, esa norma que ya está actualmente vigente en términos legales, hoy día la trasladan al tema constitucional, no, es que hoy día los partidos que no alcancen tal porcentaje no van a poder elegir, no, que además aquellos parlamentarios que renuncien a sus bancadas, a sus partidos, cesan en el cargo. Hoy día se transforma y uno empieza a ver todas las indicaciones en un proyecto absolutamente diverso donde se van abordando principios potentes, importantes, pero que nunca esta comisión en la parte general discutió. Se invitó en el proceso de discusión general a varios expertos que se hicieron referencia solamente al cambio del sistema político que el Senado nos presentó. Yo mantengo mi postura inicial respecto a todas y cada una de las reformas que aquí se han planteado. Esto es un cambio cosmético, el cual nos invita, producto de la ausencia del gobierno en una materia que me parece fundamental. Los grandes acuerdos, sobre todo políticos y electorales, requieren un gran consenso y requieren una discusión profunda, cuestión que en este caso no se ha dado. Gracias, presidente. Muchas gracias. En todo caso, está aquí el gobierno y no solo eso, ha presentado un proyecto complementario que entró por el Senado. Diputado Leo Soto tiene la palabra. Perdón. Diputado Leiva, ¿le reglamento? No, que sí.
Diputado Soto. No, si quiere. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar a la señora ministra, a su equipo y a todos los colegas que están asistiendo a este debate y también a los que lo están viendo por la televisión de la Cámara. Mire, presidente, yo he apoyado con mi voto todas las medidas que se han adoptado en nuestro sistema político para buscar la igualdad electoral entre hombres y mujeres. Varios de los que están acá también lo hicieron en el último periodo de Michelle Bachelet, donde se dio un paso sustantivo, estableciendo un conjunto de acciones afirmativas para poder corregir la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres, no tan solo en materias laborales, económicas, sino que también políticas. Siendo más de la mitad de la población las mujeres, se han incorporado a la participación política no más allá de 70 años, porque de la historia republicana, solo en los últimos 70 años han estado ellas participando. Antes se le tenía vedado incluso el derecho a votar, a sufragar. Entonces, cuando uno dice no, que están en igualdad de condiciones, las mujeres con los hombres en esta materia no lo están. La carrera electoral, es política, con relación a la mujer, evidentemente es una carrera muy desigual. Ellas parten, los hombres parten en una carrera de 100 metros planos, parten en los 50 metros y las mujeres mucho más atrás, por razones históricas, por razones de incorporación a la vida laboral. Todo lo que tiene que ver con la maternidad también son obstáculos que los que están en el metro 50 no lo encuentran. Por eso apoyamos varias reformas que garantizan de que puedan ellas presentarse en los cargos colegiados en listas con paridad de género, con 60-40 más bien, y también tengan algunas ventajas económicas que compensen esta desigualdad. Y la aprobamos con entusiasmo y las defendimos. Hoy día me veo enfrentado a una norma que han presentado como indicación algunas parlamentarias que dice que el sistema electoral deberá asegurar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todas las etapas del proceso electoral. Me preocupa de qué manera se asegura algo, porque estas son normas jurídicas que tienen que cumplir lo que prometen, porque si no están hechas de manera defectuosa. ¿Cómo se asegura la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todas las etapas del proceso electoral en la postulación a cargos unipersonales? ¿Cómo se asegura la igualdad sustantiva en las elecciones de gobernadores o gobernadoras? En las elecciones presidenciales, si alguien me lo pudiera explicar, asegurar la igualdad sustantiva. En las elecciones de alcalde, uno dirá, bueno, si un partido político lleva varios gobernadores o candidatos a gobernadores, tiene que asegurarse que haya paridad en el resultado también, pero el resultado de las elecciones unipersonales no lo deciden los partidos, lo deciden los votantes. Entonces, ¿cómo se podría corregir eso? ¿Cómo se podría corregir en el caso del presidente de la República? Y en los cargos unipersonales a veces también hay independientes. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se asegura la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres cuando hay independientes que juntan firmas para ir de gobernador o gobernadora? ¿Qué responsabilidad tiene él o ella en eso? ¿Cómo el sistema lo corrige? Si uno se da cuenta, empieza a tratarlo, se da cuenta que no funciona en el sentido de asegurar la participación. Y yo creo que ahí hay una situación que verdaderamente no parece ser bien resuelta. Y le pregunto a la mocionante o a la autora de indicación, ¿cómo creen ellas que se pueda garantizar los resultados de electividad en igualdad sustantiva en estas postulaciones a cargos presidenciales de gobernador o gobernadora o de alcalde o alcaldesa? Gracias, diputado Soto. Diputada Giles en su segunda intervención y después las autoras. Y después, gracias, presidente. presidente. Y después votamos. Escuchando las lucidas intervenciones de mis contertulios, me he preguntado qué mecanismo habrá funcionado en el techo psicológico del presidente de la comisión para no declarar inadmisible esta indicación. Por cuanto quienes llevamos algunos años como él en este trabajo, sabemos que la simple referencia a la ley electoral, en este caso, no convierte una indicación en correlativa a la materia que se está tratando.
Yo podría presentar, por ejemplo, voy a exagerar, una indicación que diga que todas las mujeres rubias mayores de 60 años, al CERVEL le vamos a pedir que garantice que nuestra votación valga por 2, lo cual sin duda alguna ampliaría los derechos de las mujeres en Chile, que en realidad existen desde hace 78 años, no 70, ¿ya?, en que se produjo la única revolución triunfante que ha habido en Chile, que fue la revolución de la emancipación de la mujer, ¿ya? Y es dudoso, creo yo, si esta indicación es o no admisible. Como yo no soy la presidenta de la comisión por el momento, entonces no puedo yo declararla admisible o inadmisible, pero es una pregunta que me hago. Y otra cosa que me gustaría, a propósito de eso, es que sinceráramos la discusión política, porque he visto a las distintas derechitas y también a las izquierditas señalar que esto le metería la mano a la urna en el lenguaje de algunos, ¿ya?, que esto ampliaría los derechos de las mujeres. Y el objetivo de este proyecto, el objetivo de fondo de este proyecto, es distorsionar la voluntad popular. De eso se trata este proyecto. Esa es la idea matriz de este proyecto. Hay un grupo de partidos, cúpulas de partidos agónicos en el Senado, que están perdiendo consecutivamente su poder y que han decidido recuperarlo y dejárselo de forma binominal para ellos por un tiempecito más, mientras siguen agonizando, cerrando las puertas al desarrollo de nuevos grupos políticos, de nuevos partidos, de nuevas influencias, de nuevas fuerzas, que son fuerzas representativas de lo que pasa en la sociedad. Y para eso han decidido efectivamente, como muy bien decía el diputado Ilabac por su intermedio, encerrarse en una cocina entre 4 paredes y ver cómo nos arreglamos para poder mantener este negocito por un tiempo más. Y decidieron hacer este proyecto que se trata justamente de violentar, de socavar, de modificar la voluntad popular. Esta indicación, el problema que yo tengo con ella, aparte de que me parece inadmisible desde el punto de vista de la técnica legislativa, que sería lo de menos porque podría ser un estupendo gol y los buenos goles yo los celebro y los aplaudo. Sin embargo, el problema que le veo es que hace más amable un proyecto que en realidad es perverso y que es muy peligroso para la democracia. ¿Qué sentido tendría meter el gol de ampliar los derechos de las mujeres por esta vía y hacer más posible, más plausible, un proyecto que de fondo es dañino a la democracia? Por esa razón yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando votemos esta regla. Diputada Flores. Presidente, quiero pedir cierre del debate y que votemos, por favor. Hay una Gracias. petición de cierre del debate. ¿Alguien se opone al cierre del debate? Diputada Morales, y después votamos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Me gustaría dejar ciertos asuntos claros antes de votar. El primero, en relación a lo que señalaba el diputado Sánchez, que haya aumentado la participación de mujeres no es por obra de magia, sino que por su intermedio, presidente, contarle al diputado Sánchez que el año 2017 se legisló para establecer un principio de igualdad de entrada para las mujeres en el sistema electoral, y eso es lo que en parte explica por qué hemos llegado a un 33%, entonces de un 12%. Entonces, este tipo de medidas no establecen techos, sino que por el contrario, los rompen. Lo segundo, efectivamente acá lo que estamos ingresando es un principio constitucional, pero no dentro de los principios que no existen en la Constitución. Hoy día en la Constitución existe el principio de igualdad de igualdad. Por algo, en el artículo 18, que trata el sistema electoral, ese principio ya es, de alguna manera, tiene una bajada entre independientes y miembros de partido político. Nosotros simplemente estamos implementando el principio de igualdad que ya existe en nuestra Constitución al caso del sistema electoral, tal como ya existe en el inciso primero.
Cuanto a la igualdad sustantiva, en materia constitucional se conoce entre la igualdad sustantiva y la igualdad formal. Acá hay una propuesta que es la igualdad sustantiva, pero con la diputada nos abrimos de modificarlo según ha propuesto el Ejecutivo para que sea asegurar la plena igualdad y que quede de la misma forma en que está establecido en el artículo 18 para independientes y miembros del partido político. Porque efectivamente esto es un principio constitucional que lo que busca es dirigir, o más bien inspirar a la política pública que se regula después en detalle por la ley. Y por eso todas las preguntas que hizo el diputado Soto por su intermedio, no las vamos a responder en un principio constitucional. Todas ellas van a tener que ser respondidas después cuando se legisle sobre este punto. Una de esas propuestas ya está en el Senado para ampliar el sistema que tenemos en materia parlamentaria para la elección de gobiernos regionales y gobiernos comunales. Entonces, acá creo que es deshonesto señalar que con esto estamos estableciendo una política pública, estamos torciendo la voluntad popular, sino que simplemente la pregunta es si estamos dispuestos o no, tal como existe el principio de igualdad entre independientes y miembros del partido político en el sistema electoral, incluir entre hombres y mujeres. Esa es la única pregunta y lo único que hay que pronunciarse una vez que votemos este inciso. Gracias, presidente. Diputada. Señor secretario, en votación la indicación número 1. Gracias. Y con el cambio que dice plena igualdad. En vez de sustantivo, plena igualdad. Y se autoriza a la Secretaría para hacerla. Y se borra sustantivo. Y se borra sustantivo y se pone plena igualdad. Gracias, señor presidente. En votación, la indicación número 1, don Gustavo Benavente. Para el final. Para el final, don Gustavo. Diputada doña Joana Pérez. Joana Pérez. Voy a fundamentar el voto porque yo siempre he estado de acuerdo con que hay que buscar fórmulas para asegurar al menos también y equiparar lo que ya tenemos hoy día en nuestro sistema, que es ley de cuota, y es absurdo que tengamos ley de cuota solo para las parlamentarias y no para los consejos regionales y consejos comunales. Y solo como para información de mis colegas, hay un boletín que viene del año pasado, 11.994, con financiamiento, que equiparaba la cancha. Y ha estado estancado del 2019, desde que fue despachado. Entonces yo digo, bienvenido a todos los proyectos, pero estamos parchando. En Constitución, en Gobierno Interior estamos votando voto obligatorio. Acá estamos viendo una reforma al sistema político. El gobierno quiere ahora tratar de generar algo general. Yo lo veo bien complejo cuando no hay una voluntad expresa. Esta indicación creo que perfectamente podría ir en la ley orgánica. Yo voy a rechazar esto no porque no esté de acuerdo con el fondo, sino porque creo que hay que también tener un equilibrio en la legislación y considerar proyectos que están financiados en su minuto, estaban y no se han considerado. Por lo tanto, lo rechazo porque hoy día viene en el fondo a ser casi simbólico. Gracias, diputada. Rechaza. Diputada doña Carmen Hearst. Apruebo, secretario. Aprueba, diputada doña Carmen Hearst. Doña Camila Flores, por favor. En contra, diputada doña Camila Flores. Diputada doña Lorena Fríes. Gracias, secretario. Solo quiero agregar que cuando se aprobaron las cuotas en el 2017, y como son cuotas, son acciones afirmativas de carácter temporal, no así la paridad, que es un principio, digamos, permanente, se aprobaron de tal manera que el tiempo en que estas terminan es con las elecciones de este año. Es decir, corremos un grave riesgo de retroceso en la participación política de las mujeres a partir del término de las cuotas que, como ya dije, también han sido deficientes en todos los países de América Latina. Vuelvo a señalar lo que dije en un principio, esto es la concreción del artículo 4, inciso 1 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, y por lo tanto lo que estamos haciendo es eso, concretar una obligación del Estado de Chile en materia de acelerar la igualdad y no dejarla solamente como una declaración formal, a través de un principio que luego la legislación tiene que resolver. Hay otros países donde a la igualdad, a la paridad
vertical, se le ha sumado la paridad horizontal, en el caso de Costa Rica, el caso de México, para las autoridades unipersonales, pero no es motivo de esto y por lo tanto, de lo que aquí se trata es de, estamos por la igualdad entre hombres y mujeres en el terreno de la política, sí o no. Yo apruebo. A favor, diputada doña Lorena Fríes, don Marcos y la Vaca. Presidente, como dije en un comienzo y tal cual he votado cada una de las normas que hice en relación con este proyecto, creo que esto es un mero cambio cosmético que en ningún caso se hace cargo respecto a los temas de fondo. La indicación incorporada por las diputadas Fríes y Morales me parece una indicación interesante, pero me voy a abstener de esta votación. Abstención, diputado don Marcos y la Vaca. Diputada doña Pamela Giles. Efectivamente, ha habido un enorme retroceso en los derechos de las mujeres que se ha concentrado en este gobierno. El gobierno feminista en la práctica ha demostrado ser un verdadero gestor de retrocesos en los derechos de las minorías sexuales y de las mujeres. Y esta indicación es un intento de darle un cariz, un disfraz. Parece que en las izquierditas está muy de moda el disfraz. Todavía no es Halloween, falta un poco. Un disfraz democrático a un proyecto profundamente antidemocrático. Voto en contra. En contra, diputada doña Pamela Giles. Don Raúl Leiva. Gracias. Les pido a todos dirigirse a los diputados por su nombre para no usar nombres peyorativos. Y respecto a las palabras en inglés, tratar de que sean las menos posibles para que quede bien hecha el acta. Halloween sería Noche de Brujas. Don Andrés Longton. Gracias, señor secretario. En contra. En contra, don Andrés Longton. Diputada doña Javiera Morales. A favor, diputada doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, tal como señalé, por todas las mujeres de Chile y porque no son una cuota, voy a votar en contra. En contra, diputado don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, diputado don Leonardo Soto. Teníamos pendiente a don Gustavo Benavente. Gracias, presidente. Voy a fundamentar mi voto. A ver, en tiempos que parecíamos que habíamos superado todos estos fenómenos de los grupos identitarios, aflora esta indicación, ¿no es cierto? Y todo este fenómeno identitario ya fue rechazado ampliamente por el pueblo de Chile, digamos. Yo, por otro lado, presidente, aquí me asombra escuchar cuando alguien habla de las barreras de entrada que hoy existen, o de las barreras que impiden la igualdad, cuando vemos, sin que se haya legislado en esas instituciones, vemos mayoría de mujeres en la Corte Suprema, vemos mayoría de mujeres en el Tribunal Constitucional, y ahí no se necesitó legislar para que existieran esas mayorías. Y por último, presidente, yo la rechazo además porque este concepto de igualdad sustantiva lo encuentro tan ajeno a la realidad, que más bien es un concepto que fue creado en organismos internacionales en medio de caviar y de caro champán. Voto en contra, presidente. En contra, diputado don Gustavo Benavente. Diputado don Raúl Leiva. Hay algo más retrógrado que referirse al caviar, así como de ochentero, diría yo, pero está bien. No, pero... yo voto a favor, presidente. A favor, diputado don Raúl Leiva. Diputado don Jorge Alessandri. En contra. En contra, diputado don Jorge Alessandri. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. 5 a favor, 7 en contra, 1 abstención. Rechazada la indicación, pasamos a la siguiente indicación, que es la número 2, del diputado Sánchez, al artículo único, pasando el 1 a ser 2. Si la quiere leer, secretario, perfecto. Y después el diputado Sánchez le explica. Perfecto, señor presidente. Hay indicación presentada respecto al artículo 47, sobre el cual también el proyecto trae una norma aprobada, de los diputados señores Luis Sánchez, Cristian Araya, Kiera Barquesi, Juan Irarrázaval, José Mesa, Benjamín Moreno, Agustín
Romero, Stefan Schubert, Renzo Trisotti, Catalina del Real, Sofía Cid, Álvaro Carter, Harry Jürgensen. Se incorpora este nuevo numeral 1. Lo que hace esta indicación es reemplazar el inciso primero del actual artículo 47 de la Constitución Política de la República, el cual establece que la Cámara de Diputados estará integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. La Ley Orgánica Constitucional respectiva, dice la norma actual, determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección. La propuesta es reemplazar este inciso primero por la Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros elegidos en votación directa por los distritos electorales que establezca la Ley Orgánica Constitucional respectiva. Diputado Sánchez, si quiere comentar su indicación. Por supuesto, señor presidente, muchas gracias. Quiero hacer mención, para comenzar la presentación de esta indicación, a unos cálculos pequeños que hicimos con mi equipo. No sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos hay 435 diputados, son 340 millones de habitantes, y si siguiéramos esa proporción en Chile tendríamos 25 diputados. En Brasil tienen 513 diputados, son 212 millones de habitantes, menos que en Estados Unidos, pero tienen más diputados. O sea, hay una proporción más generosa aún. Y en ese caso, con esa proporción la brasileña, tendríamos 48 diputados en Chile. En Perú hay 34 millones de habitantes. Tienen 130 diputados hoy día. Y si es que siguiésemos la proporción de Perú, tendríamos 76 diputados en Chile. En Colombia son 52,9, casi 53 millones de habitantes. Tienen 188 diputados. Y si siguiésemos esa proporción, en Chile tendríamos 70 diputados. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Qué es lo que quiero decir con esto, señor presidente? Y quise en el fondo hacer mención a múltiples casos, todos muy distintos, algunos con estados federales, otros con estados unitarios, algunos muy presidencialistas, otros con el poder más radicado en el Congreso, para que nadie diga que esto es en el fondo una referencia mañosa o que en el fondo estamos haciendo el cherry picking, como hablaba el presidente hace algún tiempo. Sino que acá estamos hablando de algo que se repite y es una tendencia en múltiples países alrededor del mundo. Para la cantidad de habitantes que tenemos en Chile, la cantidad de diputados que existen en el Congreso es un exceso. Es un exceso. Y yo sé que cada uno de ustedes tendrá ejemplos particulares dentro de sus distritos, pero yo lo planteo aquí desde la región de Valparaíso, como diputado de la región. Tenemos 16 diputados en la región de Valparaíso, 8 en cada distrito. Es un exceso. Y además tenemos distritos, lo conversábamos con el colega Benavente recién, distritos muy grandes. Lo que antes era dos distritos distintos acá, uno en la provincia de San Antonio, otro en la provincia de Valparaíso, se fusionaron y terminaron convertidos en uno solo. Es inabordable y en muchos otros distritos del país pasa lo mismo. Entonces acá la cosa está mal armada. Yo no estaba en el Congreso en esa época, pero mirando desde afuera, mirando, digamos, cómo fue el proceso, la reforma que se hizo al sistema binominal se hizo con mucha calculadora en la mano, para que obviamente quienes tenían la mayoría en ese momento obtuviesen los resultados que estaban buscando. Pero finalmente lo que se favoreció ahí era un crecimiento de la Cámara, que dijeron que no iba a costarnos más plata a todos los chilenos, terminó saliendo mucho más caro, no le trajo ningún beneficio al país. Hoy día, en cuanto a legitimidad frente a la ciudadanía, el Congreso está por el piso. Y yo creo que esto no es solo una reforma que va a digamos, buscar más eficiencias dentro del Congreso, sino que también una legitimidad social perdida, que no la vamos a recuperar con las mismas lógicas de siempre. El Congreso y la política tienen que estar al servicio del país. Pero hoy día la gran mayoría de los chilenos sienten que ellos están al servicio del Congreso. Ellos están al servicio del gobierno de turno. Y eso es un daño que le han provocado las últimas reformas políticas que han existido en nuestro país. Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos desde el Partido Republicano. Este tipo de reformas no es lo más relevante que están buscando los chilenos hoy día, señor presidente. Hoy día lo que el país busca es soluciones a la crisis de inseguridad, a lo que está pasando en la frontera, a la falta de empleo. Pero si vamos a abordar esto, yo creo que lo mínimo que debiésemos hacer es discutir quizás uno de los pocos, si no el único tema que a la ciudadanía hoy día le inquieta, que es toda la plata que se les está yendo del bolsillo de ellos, porque los impuestos son cada vez más altos
Y además nos siguen hablando desde sectores oficialistas de seguir aumentando los impuestos. O sea, ya le cobran una caballada de plata a la gente y quieren cobrarle más plata. Y lo que ven los chilenos es que esto se hace agua para un gasto que es tremendamente ineficiente, que termina perdido en lugares como este, en los pasillos de este Congreso. La invitación entonces, señor presidente, y esta es una invitación que la hago no solo a título personal, sino que como bien podrán ver en la indicación la hacemos todos los diputados de la bancada republicana, es a que bajemos la cantidad de diputados, que bajemos el nivel de gasto que existe hoy día en la política y que los recursos se dirijan donde la ciudadanía más lo espera, que es lo que hace falta hoy día, ponerlo en recursos para carabineros, en recursos para controlar la frontera, en recursos para hacernos cargo de la crisis de inseguridad que existe en el país. Eso es lo que Chile espera hoy día y yo creo que tenemos que estar a la altura de ese desafío. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Giles. La derechita republicana propone algo que a mí me parece audible. Supongamos por un momento que efectivamente tenemos los 25 diputados que deberían corresponder a la población comparada con Estados Unidos. Entonces, bueno, como esto se supone que es la soberanía popular, seguramente la forma de elegir esos 25 diputados será la del voto, ¿cierto? Para mí sería regio porque yo tuve un 20, casi un 21% de votación en el segundo distrito más grande de Chile. Pero resulta que según este proyecto, yo quedaría fuera con esa votación, porque ese partido no alcanzó la legalidad, a pesar de que arrastré a 2 personas, cuestión por la cual aprovecho de pedirle disculpas al país y a ustedes en particular. O sea, el presidente nuevamente con su techo psicológico ha declarado admisible una indicación que a mi juicio vulnera incluso el sentido que tiene este proyecto. Este proyecto se trata de que aquellas personas que cuentan con una mayor representatividad, como es modestamente el caso de esta anciana, ¿ya?, queden fuera del Parlamento, que esas 80.000 personas que votaron por esta diputada no tengan representación en el Parlamento, inexplicablemente. Entonces parece que el asunto del número de diputados no tiene que ver ni con la idea matriz, ni con el espíritu de lo que se propone. Yo no entiendo una vez más por qué el presidente parece que declaró admisible todo lo que venía, ¿ah? Pero indudablemente es bastante absurda la propuesta y tiene nada que ver con la idea matriz del proyecto. Gracias. Tratemos de no declarar como absurdas las propuestas de otros. Muchas veces podemos equivocarnos y el calificativo puede devolverse. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Presidente, mire, esta indicación, presidente, también lo que pretende, legítimo por cierto, yo de hecho no lo comparto de plano, pero es reducir el número de diputados. Primero pregunta, nada se dice respecto del Senado, porque esa relación que existe con otros países, bueno, resulta que el Senado nadie lo toca. Pero dicho eso, es legítimo presentarla. Sin embargo, presidente, no se encuentra el marco de la idea matriz de este proyecto de ley. Y en consideración a mi opinión, porque no dice relación con un sistema político, sino que simple y llanamente con la reducción de un número de representantes, que puede ser legítimo o no, se puede discutir, pero a través de una indicación, una regulación de fondo, que esta discusión ya la tuvimos, en donde el número no está en la Constitución, sino que está en la Ley Orgánica Constitucional, justamente para entregarle a los parlamentarios la posibilidad de poder revisarlo de una manera más viable, digamos. Entonces, yo lo que quiero plantear, presidente, y quiero reclamar la inadmisibilidad de esta indicación en atención a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de la República, en concordancia con los artículos 24 de la Ley Orgánica Constitucional, el artículo 118, inciso primero, 274, inciso cuarto de nuestro reglamento. Y porque la considero totalmente alejada, me di el trabajo, presidente, de analizar la idea matriz planteada por los mocionantes y claramente, en caso alguno,
se puede entender que el número de diputados, y sorpresivamente no se refiere a los senadores, no es materia de este proyecto de ley, sin perjuicio que es legítima la posición. Pero yo reclaro y solicito la votación, presidente. Señor secretario, su opinión técnica sobre lo planteado. Si hay algo que define la Constitución es que establece las normas fundamentales del ordenamiento jurídico en todos sus aspectos. Desde ese punto de vista, el mismo título del proyecto establece que modifica el sistema político y el sistema electoral. El sistema electoral, el sistema político es cómo se organiza el poder en un Estado a través de sus distintas instituciones, y una modificación como esta de la numeración se refiere también a una estructura de poder que es el poder legislativo, concretamente la Cámara de Diputados, ¿no? No obstante, si hay algo que es claro en el derecho, que siempre existe la posibilidad de dos posiciones respecto a esto. O sea, yo creo que el derecho es bastante discutible, pero eso es lo que podría decir el presidente. Ok, hacemos una votación entonces sobre este tema. Yo sigo la teoría del secretario de que sería admisible por el título del proyecto y por otras consideraciones, por la misma razón que dijimos que era admisible la de las diputadas Frías y que nadie la alegó. Fue un comentario. Pero, por ejemplo, yo podría decir... ¿Sería rubia seca o con algún calificativo? Perfecto. Perfecto. Sí, vamos a votar. Los que votan a favor, votan a favor de admisibilidad. Y los que votan en contra, que es inadmisible. Diputado Sánchez, antes de votar. Muy escueto, señor presidente, en la misma línea de lo que planteó por su intermedio el señor secretario. El proyecto de ley se titula Reforma Constitucional que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y al sistema electoral. Cuando tú hablas de un sistema electoral, tienes que saber dos cosas. Tienes que saber el procedimiento por medio del cual tú eliges un cargo, y tienes que saber qué es lo que estás repartiendo. O sea, si es un cargo, si son 8 cargos, si son 155 cargos, o quizás, como planteamos, son 120. Eso es inherente a la fórmula. Entonces, evidentemente, si tú vas a establecer en un proyecto de ley una fórmula por medio del cual tú organizas el poder y lo distribuyes entre distintas fuerzas políticas, tienes que saber qué es lo que estás repartiendo, cuántos pedazos tiene la torta. Y de eso es lo que estamos hablando acá. Entonces, evidentemente, señor presidente, y la invitación a los colegas es a permitir la admisibilidad de esta indicación, lisa y llanamente, porque es de la esencia de discutir un sistema electoral o un sistema político, qué es lo que estás eligiendo y en qué cantidad. Muchas gracias. Una réplica de 30 segundos nada más. Vamos a votar esto 30 segundos. Presidente, siguiendo la línea argumental de que uno en función de un título podría modificar todo un cuerpo legal, no corresponde. Las ideas matrices están establecidas en el proyecto de ley. Siguiendo la línea del diputado Sánchez, yo podría hoy día presentar una indicación para eliminar el Senado. ¿Por qué no podría hacerlo? Si es lo que se reparte el poder. Entonces, ojo, lo que establecen las ideas de matrices de un proyecto no es el título del mismo, sino que los fundamentos y el boletín 17.253, el 17.298 y el 16.820 refundidos, en caso alguno refieren al tema planteado y por consiguiente no corresponde a la idea matriz. 30. Gracias. 29 segundos. ¿Les parece por economía votar las dos cosas? Primero la admisibilidad y después... No, en votación. En votación. Volvamos al ejemplo del piloto. En votación. Señor presidente, de acuerdo a las instrucciones que hemos recibido en el sentido de unificar los criterios en las votaciones sobre declaraciones de admisibilidad o inadmisibilidad de un proyecto, lo que se vota es lo que se pide. Y en este caso, lo que pide el diputado don Raúl Leiva es que se declare inadmisible. Entonces, por eso mismo, y para mantener este sistema unificado que estamos aplicando en todas las comisiones, le solicito que aquellos que apoyen la propuesta del diputado don Raúl Leiva, que se declare inadmisible esta propuesta, voten a favor de don Raúl. Sí, que se vote lo que se pide. Siempre a favor de la ley. Están tratando de confundirnos, pero lo que hay que hacer es votar a favor si es que no queremos que esta indicación exista. Tal cual.
A favor mío. Tal cual, a favor del diputado De la Leiva posición que o en planteaba. contra del diputado Leiva porque se vota lo Ok. que se pide. ¿Ya? Eso nada más para seguir las instrucciones que hemos recibido. Ya. En votación. A favor del diputado Leiva, en contra del diputado Leiva sería un poco para simplificar. Muy bien, don Patricio. Yo feliz. a favor de la mesa. Ya. Don Gustavo Benavente. Soy un servidor público. En contra de Leiva. En contra, pero era una cosa para facilitar nomás, algo pedagógico. No se la tome literal, compañero. Diputada doña Giovanna Pérez. Doña Giovanna, no está doña Giovanna en este momento. Diputada doña Carmen Herst. En contra. En contra. A favor de la inadmisibilidad. ¿Puedes decir si es admisible o inadmisible? Se equivocó. Perdón. ¿A favor o en contra de la propuesta del diputado? A favor, secretario. Carmen Hertz, nunca Ya. votaría en contra. A favor de la propuesta del diputado No esperaba menos. don Raúl Leiva, doña Camila. Doña Lorena Fríes, a favor o en contra de la propuesta. A favor de la inadmisibilidad. A favor de la inadmisibilidad. Don Marcos Silavaca. Por la inadmisibilidad. Doña Pamela Giles. Quisiera tomarme algunos segundos para sugerirle, yo sé que esto puede resultar irritante, pero si el señor presidente me mira a los ojos se va a dar cuenta que soy una señora encantadora y con buenas intenciones. Yo sugeriría, antes de votar, que el señor presidente se tomara algunos minutos de suspensión y pudiera leer las indicaciones que fueron presentadas y formar su criterio respecto a la admisibilidad o inadmisibilidad, porque tengo la impresión de que quizás puede haber sido su revisión un poco somera. Por supuesto que esto es completamente inadmisible, de hecho fui la que sugerí la idea. Entonces, a favor de la propuesta del diputado don Raúl Leiva. Don Raúl Leiva. A favor. A favor. Don Andrés Longton. Tienes que votar a favor mío. En contra, don Andrés Longton. Doña Javiera Morales. A favor. Don Luis Sánchez. Tal como he dicho, señor presidente, señor secretario, esto es completamente admisible. ¿Qué más de la esencia de la discusión de un sistema electoral y un sistema político el establecer cuántos escaños se están distribuyendo? El hecho de que se pretenda sugerir acá, en esta comisión, que esto no es de la materia de lo que estamos debatiendo, es simplemente una forma mañosa, creo yo, con el debido respeto a todos los colegas, pero una forma mañosa de no tener la discusión de fondo, de no tener la discusión respecto de rebajar o reducir la cantidad de diputados que existen hoy día en el Congreso. Una discusión respecto de la cual yo creo que la gran mayoría de los chilenos se ha formado un juicio que creemos y tenemos la convicción de que es adecuado y apropiado. Así que seguiremos impulsando por lo mismo esta discusión en todos los espacios. Yo voto entonces en contra del diputado Leiva. Don Luis Sánchez, bien. Don Leonardo Soto. En contra. En contra también de la... En contra de la propuesta del diputado. ¿A favor de Sánchez? Ya. Es admisible. Es admisible. Ya, perfecto. Es que lo cierto y señor presidente. ¿El sistema electoral? En contra de Leiva. En contra también. En contra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a favor de Leiva. 1, 2, 3, 4, 5. 6 a favor, señor presidente. 5 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la inadmisibilidad por 6 votos. Gracias. ¿Era que eran hermanos? Siguiente. Entonces, indicación 2. Inadmisible. Sí, pero ¿Le fue bien? La indicación siguiente es del diputado Benavente. Ya. Sí, hay una del proyecto. Ah, perdón. Secretario. Sí, gracias, señor presidente. Tenemos una propuesta de... Columna al medio. Tenemos una propuesta del proyecto... Esto es muy importante para la asignación de los escaños. Tenemos una propuesta del proyecto que está en la columna del medio, que viene a ser el numeral 1 del proyecto, que nosotros recibimos del Senado, que incide en el mismo artículo 47. El número 1 de la columna del medio, exactamente. La página 2 del comparado.
tenemos esta propuesta del proyecto que dice lo siguiente. Agréguese a continuación del inciso primero del artículo 47 No es redistritaje, es solo asignación de escaños. el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero. Y dice lo siguiente. El Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá actualizar cada 10 años la asignación de los escaños de diputados entre los distritos establecidos de acuerdo con el procedimiento y en los plazos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional. En ningún caso dicha actualización podrá significar una modificación al número de diputados. Eso es, señor presidente, la propuesta del proyecto numeral 1 del proyecto recibe el Senado. Diputado Ilavaca, sobre este punto. Sí, presidente. De las cosas absurdas de este proyecto, que nunca entendí, que nunca vino a explicar nadie y que todos los expertos que estuvieron nos señalaron, esta es una norma espejo a una ley que ya existe. Esta es una norma que actualmente se encuentra vigente y no entiendo la razón por la cual del ámbito legal se traslada al ámbito constitucional. Esto efectivamente, como dice el diputado Ilavaca, es una norma que está a nivel legal, pero la idea es resguardarla a nivel constitucional. Esa es la idea del Senado. ¿Para qué? Para evitar que la distribución de escaños después quede sujeto a un cambio legal. Eso es lo que busca hacer el Senado. Diputado Andrés Longton. Diputado Raúl Leiva. Sí, yo comparto, presidente, por su intermedio lo que plantea el diputado Ilavaca. En orden el artículo 189 establece la obligación de redistritaje. La entrega se faculta al CERVEL, que es exactamente la misma norma que hoy día se pretende constitucionalizar. Y la razón del CERVEL para no hacerlo es que el último censo del año 2024 no estaba acabado, afinado, agotado, y por consiguiente no podía hacer el redistritaje. Circunstancia que yo nunca compartí, porque mantenemos hoy día distritos que tienen una población mucho menor. Siempre doy el caso de Atacama, que elige 5 diputados, teniendo distritos en la región metropolitana o en otras regiones que tienen un volumen electoral mucho mayor y eligen los mismos 5 o 6. No hay proporcionalidad. Y ahí una función que el CERVEL, que tenía un mandato legal por una resolución en tanto autónomo, no quiso realizar un redistritaje, que era lo que correspondía ahora. En ese caso, por ejemplo, el distrito 14 de la región metropolitana, al cual yo tengo el honor de representar, le hubieran correspondido 8 diputadas o diputados. Y al 12, 9 diputados o diputadas. Y eso, no, mantengo 6, hasta el día 6. Entonces, es inoficioso darle rango constitucional a una norma que no lo establece. Yo no lo comparto y por eso no estoy de acuerdo con la norma. Pero ¿no será mejor para justamente usted alega que no se ha hecho, que el CERVEL no lo ha hecho? Tiene el mandato orgánico constitucional y no lo hace. O sea, esta norma constitucional debiera replicarse en una ley, porque la Constitución nunca es de aplicación directa. Sí, los retiro. Sería el décimo. Se levanta la sesión. Diputado Soto. Gracias, presidente. Le pido que por favor pueda restablecer el orden para que podamos escucharnos. Restablecido el orden. Muy bien, me alegro. Presidente, mire, yo comparto las expresiones del diputado Leiva en cuanto a que esta norma es muy interesante porque permite actualizar a los habitantes según los distritos y los escaños electorales que reparten. Porque la población no es la misma permanentemente, sino que se van trasladando desde el centro hacia el norte, desde el sur hacia el norte, en fin, hay cambios en la población de los distintos distritos y esta norma permite que el servicio electoral actualice la asignación de escaños en función de la población que existe en la fotografía que sacan cada 10 años. Yo aprobé esta norma el año 2017, no, el 2015 fue, claro, cuando terminamos con el sistema binominal y esperábamos con ansia que esto se pudiera aplicar porque era por 10 años. Bueno, estamos en el 2025 y no se ha aplicado. Y las excusas que se han encontrado son bastante absurdas porque dicen es que el censo del año 2024 no está concluido completamente al momento que quisieron hacerlo. Pero ahora sí está concluido. Pero igualmente no lo hacen.
Igualmente no lo hacen, a pesar de que ya el censo es incuestionable y rige para un conjunto de cambios institucionales que se están haciendo en materia socioeconómica, en materia de asignación de recursos a las regiones, pero en esto no se aplica. Entonces, si me dicen que si lo colocamos a nivel constitucional, ¿se va a poder aplicar? Bueno, puede que sí. Y en ese sentido yo tendería a aprobarlo, pero con muchas dudas de que si no lo aplicaron, el CERVEL, cuando era ley, parte de la ley orgánica, un mandato de la ley orgánica, no tengo seguridad que ahora que sería un mandato constitucional lo vayan a hacer. Pero en la duda lo voy a aprobar para tratar de reforzar ese mandato a nivel constitucional. ¿El Ejecutivo quiere, lo votamos, me parece? En votación, secretario. Esto es lo que viene del Senado, columna del medio, numeral 1. Perfecto, señor presidente, como usted lo ha señalado, se trata de votar en votación lo que está en la columna del medio numeral 1 original del proyecto que recibimos del Senado. Don Gustavo Benavente. Gracias, presidente. Presidente, además aclarar que también nosotros presentamos una indicación relacionada con esta misma en el sentido de incorporar una norma transitoria para que esta norma de aprobarse entre en vigencia solamente una vez que el CERVEL haga el redistritaje, lo cual se supone irá a ocurrir después de la elección de este año, digamos, en base al censo cuyos resultados ya se están procesando. Voto a favor. Don Gustavo a favor. Don Gustavo Benavente a favor. Diputado doña Carmen. No está. Diputada doña Lorena Fríes. Voto en contra, secretario. En contra, diputada doña Lorena Fríes, don Marcos y la Vaca. En contra, don Marcos y la Vaca. Doña Pamela Giles. Por la negativa. Por la negativa. Don Raúl Leiva. En contra también don Raúl Leiva. Don Andrés Longton. Sí, presidente, es muy breve. Si se pone en la Constitución una norma que está en la ley orgánica, es porque la intención del Senado fue que hubiera un procedimiento distinto del que está establecido hoy día en la ley orgánica, y por eso mandata la Constitución a hacer un procedimiento. Uno entendería que es un nuevo procedimiento de asignación de escaños, entendiendo que el procedimiento hasta hoy día no se ha utilizado, y por lo tanto, por actualización del censo, otros motivos que dijo acá mismo la presidenta del CR, por lo tanto, hay una intencionalidad que esta norma tenga un reflejo en la ley orgánica constitucional con un procedimiento distinto al que está establecido ahora, para que efectivamente tenga un mandato más imperativo del que existe hoy día respecto a un mandato que es solo meramente legal. Y cambie el sistema, porque claramente la asignación de nuevos escaños en distintos distritos va a tener un problema, además político. Por lo tanto, me parece, presidente, que esto es un habilitante para discutir más allá de lo que está establecido en la ley orgánica constitucional, que me parece que es insuficiente en relación a las implicancias que tiene el asignar nuevos escaños en relación al tamaño de la población. Así que voto a favor, presidente. Don Andrés Longton a favor. Me dicen que haga una prevención y reitere que estamos votando en la página 2, en la columna del medio, el numeral 1, que agrega a continuación del inciso primero del artículo 47 el siguiente inciso segundo nuevo. ¿Ah? Por si acaso, para que quede bien claro qué es lo que estamos votando. ¿La diputada Hertz se integró? Sí, ya, vamos a tomar su votación apenas terminemos. Diputada, entonces, don Andrés Longton, doña Javiera Morales. A favor. A favor, doña Javiera. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. Diputada doña Carmen Hearst. En contra, secretario. En contra, sí. Y nos va quedando el presidente. Don Jorge Alessandri, presidente de la comisión. A favor. Tenemos uno, dos, tres. ¿Podría cambiar mi voto? Sí. Antes que se cierre, claro. ¿De a favor a favorable? A contra, sí. Doña Javiera Morales, en contra, doña Javiera, ¿cierto? Mientras no se cierra, se puede cambiar. Es la misma. Ahora va a ser respetada. Ya. ¿Y qué nos está quedando de Carmen Hearst? Rechazado, entonces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en contra, una abstención. No, 0 abstenciones.
6-0. Rechazado. La Secretaría hasta el 11 de marzo. La Secretaría... ¿Cuál pesadilla hizo usted? Un exceso, presidente. Un exceso, presidente. No me refería a eso. Votemos por la pesadilla. Un exceso, un exceso. Presidente, se cayó la lista única. ¿Cuál de las dos? La mesa quiere declarar inadmisible las indicaciones 4, 5, 12, 24 y 25. Y si quieren 4, 5, 12, 24 y 25. ¿Podríamos ir por orden? Sí, por orden. Si alguien quiere alegarlo en su momento, cuando lleguemos a esa, podrá alegar la admisibilidad. Pero seguimos en el orden. Ya, señor presidente. El techo como que subió. Señor presidente, tenemos la indicación número 3 en la página 3, en la columna de la derecha. Tenemos a los diputados señores Jorge Alessandri y Gustavo Benavente. Agrega un numeral nuevo al artículo único. Esto también incide en el mismo artículo 47 que hemos estado tratando hasta este momento. Lo que hace es agregar un inciso final al artículo 47, que dice lo siguiente: la Cámara de Diputados estará compuesta por miembros elegidos en distritos plurinominales. En cada uno de estos distritos se elegirán entre 2 y 6 escaños, de acuerdo con un sistema previamente establecido por la ley electoral. Eso es, señor presidente, el numeral 3. Lo primero, advertir que esta indicación debe leerse en conjunto con la número 21, que establece la transitoriedad para que esto entre en vigencia después de esta elección, cuando el CERVEL, conforme a la ley que estábamos conversando recién, ajuste los distritos según el censo recién concluido. La indicación tiene por objeto hacer un cambio. Hoy día, ustedes saben, los distritos son de 3 a 8 y esta indicación los deja de 2 a 6. Y así, ¿Se rebaja el número entonces? sin cambiar el número total. Porque en el redistritaje el CERVEL también puede crear nuevos distritos o achicar algunos. Entonces, No crea nuevos distritos. Es que no puede no, crear nuevos distritos. pero sí puede redistritaje. ¿Puede redistribuir los escaños dentro de los distritos? Lo que pasa es que si pones un límite, sí, se puede. Te da... Diputado Benavente, si quiere comentar la indicación o la ponemos en votación. Que alguien la explique. El redistritaje. Le iba a pedirle... Porque además tiene un problema con la redacción, dice la Cámara de Diputados. Es que nosotros creemos en la fuerza. Y después cuando salta el pluri, dije plurinacional, y era plurinominal. Diputadas y diputados, sí. Por supuesto que se autoriza a la Secretaría para las correcciones ortográficas y gramaticales. Le pusimos la olla. En votación. Presidente, pero discutámoslo. ¿Alguna pregunta? Sí. De 3 a 8 a 2 a 6. Presidente, pido la palabra. Diputado Soto tiene la palabra y luego votamos. Presidente, yo quisiera consultar por qué definen estos distritos como plurinominales, porque entiendo que plurinominales son los distritos en oposición a los uninominales. O binominales. ¿Que no hay? O binominales. Pero dice elegido en distritos plurinominales, pero dice también que habrá algunos distritos que tengan 2 escaños a repartir, y eso es binominal. Entonces, yo creo que hay una contradicción que no logro resolver, que es bastante de lógica, que si usted dice que hay distritos uninominales, binominales, pero su indicación trata de distritos plurinominales, y a continuación dice que se elegirán en algunos distritos 2 diputados, usted convendrá conmigo que tiene un problema de lógica bastante evidente. ¿Cómo puede ser binominal y plurinominal al mismo tiempo? Esa es una de las consultas que se hacen. Y dos, también la distribución de los escaños que usted señala en los distritos que hoy día no se tocarían. Hoy día son 28 distritos, divididos ahora en algunos que tienen 2 y otros hasta 6. Hoy día hay distritos hay entre 3 y 8. En consecuencia, esta redistribución de escaños que usted hace, me gustaría cómo se resuelve en un distrito, en los 28 distritos.
No sé si tienen algún mapa, alguna planillita donde podrán establecer qué pasa con los distritos, por ejemplo, de acá de la quinta región, de Aconcagua, interior, o también de la costa, que hoy día eligen 8 diputados cada uno. ¿Qué pasa con esta norma? No podrían elegir más de 6. Y esos 2 escaños, ¿hacia dónde se van? A distritos que tienen menos electores y que hoy día eligen, en vez de 3, van a elegir 5. Me gustaría saber cómo opera y sobre todo con la variable cantidad de población. La facultad del CERVEL tiene 2 cosas, tiene redistritaje y tiene también el número de diputados por distrito. Esta es una propuesta que viene del segundo proceso constitucional de la comisión experta, que justamente buscaba que, terminado un censo, cada tantos años, como está establecido en la ley, el CERVEL pudiera modificar dentro de cierto rango. Hoy día el rango es 3 a 8, nosotros queremos que sea 2 a 6, pero no tocamos el total, que es 155. Confiamos en que el CERVEL va a hacer 2 cosas, va a revisar el número de diputados por distrito y también va a proponer redistritaje. Diputado Leiva. Presidente, mire, sumarme a lo que plantea el diputado Soto por su intermedio, en tema de la redacción, uno también entendería que la plurinominalidad dice relación con que más de una persona, y podría en teoría conjunto incorporar la binominalidad, pero claramente el espíritu es distinto. Ahora, vimos y discutimos anteriormente justamente una problemática del redistritaje dada por que no existía una adecuada relación entre el volumen de población y los cargos a elegir. Y aquí lo que hace es limitarlos aún más, a 6. Distritos que tienen 8, obviamente van a tener que redistribuir eso y al final se va a encontrar una solución distinta a lo que se pretende solucionar, que hay distritos que están sobre representados. Entendiendo, presidente, que el artículo 189 de la ley electoral establece que el CERVEL en caso alguno puede hacer redistritaje. O sea, la norma que se replica y que rechazamos recién, pero que sigue vigente la ley orgánica constitucional, establece que en caso alguno puede significar una actualización al número de diputados, así lo dice la ley orgánica constitucional, y además, presidente, que en caso alguno puede haber redistritaje o nuevos distritos. Solo eso, presidente. En votación. ¿Usted quería preguntar algo? 155, la ley. 155 en 28 distritos. Orgánica, diputado Longton. Intermedio, presidente. Gracias, presidente. Yo sé que esto tiene que ver con otro tema y quizás nos estamos extendiendo en cosas distintas a lo que nos convoca con el proyecto, pero para comprender bien, independientemente de los temas ortográficos, es que si la ley establece que son 155 y su indicación señala que son plurinominales entre 2 y 6, necesariamente tendrían que ser más distritos. O sea, esa sería la solución. Yo por lo menos siempre he estado de acuerdo que tienen que haber más distritos en Chile, porque la capacidad de la envergadura de los distritos en relación al despliegue territorial de los parlamentarios es insuficiente y eso merma una de las labores fundamentales, que es la labor de representación. Yo tengo 26 comunas en el Distrito 6. Antiguamente el Distrito 12 tenía 4 comunas. Eso concentraba el trabajo de mejor manera y las realidades son muy disímiles entre provincias, entre una provincia y otra. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con ese principio. No sé si la manera como está plasmado acá, presidente, pero me parece que es una idea que hay que avanzar desde el punto de vista legislativo. Eso, gracias, presidente. ¿Y su región cuánta? Diputada Ángeles. Dos cuestiones, presidente, si me permite, que son de permanente falta de entendimiento de los colegas. La primera, si me permite el diputado, la primera es que nosotros somos legisladores, no somos alcaldes. Todos ustedes seguramente hacen una cosa que no tiene que ver con nuestra labor, que es solucionar problemas alcaldicios territoriales, pero eso no es nuestra función. Nuestra función es representar acá, en la legislatura, ¿ya? Entonces, no veo cómo pudiera afectar, por ejemplo, tomando algo que se acaba de decir, el que las comunas tengan distintos intereses. Intereses, me imagino yo, de tipo que le podrían preocupar a un alcalde, porque evidentemente el país tiene distintos intereses y de eso se trata, de traer esos intereses acá.
Entonces daría lo mismo que haya 4 o 12 comunas que tengan distintos intereses. Y otra cosa que se entiende mal, creo, presidente, es lo que es el redistritaje que se definió en el cambio al sistema político, que efectivamente terminó con el binominal y que debería haberse realizado y no se realiza en definitiva porque el CERVEL no lo ha querido hacer nomás. No hay, en realidad no hay una explicación lógica, ¿ya? Desde que efectivamente existen los datos necesarios. Redistritaje no es cambiar el distrito o las comunas, se refiere específicamente a cambiar el número de diputados correlativos a la población y nada más que a eso. Solo eso, no tiene dos acepciones ni no. Se trata de que, por ejemplo, en el distrito 12, el que yo represento, que tiene una cantidad gigantesca de población que además ha aumentado mucho en los últimos años, en vez de tener 7 diputados tenga 9 y así sucesivamente. No se refiere a un cambio de comunas, eso no existe hoy día en la ley orgánica ni en ninguna parte. ¿Votamos? Ya, gracias. Por lo tanto, esto no tiene sentido. En votación. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha señalado, se ha puesto en votación la indicación número 3 de la página 3 de nuestro comparado. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo Benavente. Con la bota puesta. Me gusta el teatro del absurdo. El teatro del absurdo es muy buen teatro. Sí, una cosa literaria bonita. Diputada doña Carmen Hearst. En contra, secretario. En contra, diputada doña Carmen Hearst. Diputada doña Lorena Fríes. En contra. En contra, doña Lorena Fríes. Don Marcos Silavaca. En contra, don Marcos Silavaca. Doña Pamela Giles. Por la negativa. En contra, doña Pamela Giles. Don Raúl Leiva. En contra, don Raúl Leiva. Don Andrés Longton. A favor, don Andrés Longton. Doña Javiera Morales. Doña Javiera. Voy a justificar el voto, secretario. La distribución de los escaños en los distritos, en nuestro caso, no solo responde a criterios de cantidad de ciudadanos y ciudadanas o de población, sino que también, sobre todo en regiones extremas, hay razones geopolíticas detrás de ella. Y pasar a 2 escaños en una región como Magallanes significa dejarlos en el binominal. Por eso voto en contra, presidente. En contra, diputada doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, diputado don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a fundamentar el voto. Mire, en los distritos que hoy día eligen 8 diputados, de acuerdo a esta indicación, de aprobarse, bajaría como máximo a 6. Y no resuelve la indicación de ninguna manera qué va a suceder con los 2 escaños que se reducen. Uno pensaría que se van a aplicar a otros distritos que tienen menos habitantes que ese que elegía 8. Pero esos distritos que tienen menos habitantes van a tener una subvención en cuanto a escaños que va a aumentar la desigualdad del voto. Es decir, para esos distritos que se ven beneficiados por estos agregados, el voto para esos electores va a ser muy superior en cuanto a poder elegir que los que tienen alta cantidad de habitantes van a verse reducidas a 6. La igualdad del voto es algo importante, presidente, y su indicación creo que prácticamente la pulveriza. Por eso, presidente, yo voto en contra. En contra, diputado don Leonardo Soto. Diputado don Jorge Sánchez. No, la de ambos parece. En contra de la indicación de Benavente. En contra. Oye, no te puedo andar salvando toda la vida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No lo puedo andar salvando. Se rechazó. 3, 8, 0. Ya estaba rechazado. Pero no puedo andar apoyando. A favor. A favor, ya. Yo voto a favor, pero... Yo- Desde hoy me transformo en admirador del general Ibáñez. ¿Cómo? Alessandro. ¿De qué general para que quede en acta? ¿De qué general? Por favor, no se cosa por Ibáñez. Dictador.
Ah, tenés razón. No, sí, yo también me río. 4-7. Oye, pero era para sacarte una foto para ver. Era para sacarte una foto para ver. Era para sacar la foto de las caras de todos nosotros. La 4 la declaré inadmisible. Sí, hay que someterla, a menos que si alguien reclama. ¿Alguien alega la 4 o la 5 la admisibilidad? La 4, diputada Morales. Gracias, presidente. La indicación número 4, más allá que el fondo busca eliminar una inhabilidad que tienen las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, algo completamente injusto y que nace en la Constitución del 80 justamente para limitar el vínculo entre las dirigencias sociales y vecinales con la política, algo que nos hace hoy día tanta falta, esa conexión con el tejido social. Más allá que el fondo a mí me parece que es de toda justicia, también en la forma esto es completamente admisible porque forma parte de nuestra regulación del sistema político electoral y de quienes pueden postular para ser diputados o diputadas. Así que por eso solicito que se declare la admisibilidad. ¿Alguien la quiere? ¿Ministra? Gracias, presidente, por su intermedio. Señalar que en el debate en el Senado, en el primer trámite constitucional, el Ejecutivo presentó una indicación de esta misma naturaleza que fue aprobado en la Comisión de Constitución y luego rechazado en la Sala. Por tanto, de esa perspectiva, habiendo estado contemplado, ¿no es cierto?, en el informe que la Comisión de Constitución evacuó a la Sala, nosotros creemos que, además de compartir la idea a fondo, que fue patrocinada por el Ejecutivo, reitero, consideramos que desde el punto de vista de la admisibilidad también sería pertinente. Gracias por su intermedio. ¿Alguien que alegue la inadmisibilidad? ¿O que defienda la inadmisibilidad? Es la 4. Diputado Benavente. No, yo estoy haciendo la alusión. Ustedes son soberanos, por cierto. Yo no voy a intervenir. No seré yo quien intervenga. En votación, secretario. Sí. Ya, ¿quiénes votan a favor? Sí, vamos a nuevamente buscar el principio. ¿Cuál es el criterio de la mesa? El criterio es que se vota lo que se pide. La diputada doña Javiera Morales. La diputada doña Javiera Morales pide la admisibilidad. Entonces, a favor significa a favor de la diputada Javiera Morales, en contra de su petición. Yo estaba viendo otra cosa. ¿Comienza, presidente, con la votación? Perfecto. Ya, comenzamos entonces con la votación y reiterando a favor de la petición de la diputada, sí, que ella defiende la admisibilidad, o en contra de su declaración. Entonces, esto es inadmisibilidad. ¿La número cuánto era? ¿La 4? Número 4. Número 4, página 3 también, ¿no? 3. No, se rechazó en el Senado. Está. El número 4, en la página 4. En la página 4. Ya, comenzamos entonces. Estamos en votación, diputado Leiva, por favor. Estamos en votación. No, pero estamos en votación. Es que me pidieron la votación. En votación. Gracias. Reitero entonces que se va a votar lo que se pide, lo que pide la diputada doña Javiera Morales, que ella solicita a la comisión declare admisible su indicación. Quienes votan a favor de la petición de la diputada Javiera Morales. Don Gustavo Benavente, ¿a favor o en contra de la petición de la diputada Javiera Morales? En contra. Sí, en contra de la petición de la diputada doña Javiera Morales. Doña Carmen Herst, A favor, secretario. a favor de la petición de la diputada Javiera Morales. Doña Lorena Fríes, A favor de la admisibilidad. a favor también de la admisibilidad de la petición. Don Marcos Silavaca, abstención. Doña Pamela Giles, a favor. En contra. En contra. Don Raúl Leiva, abstención. Don Andrés Lonton, en contra. Doña Javiera Morales, a favor, doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez, En contra. en contra. Don Leonardo Soto,
Señor secretario, yo estoy muy a favor de que las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, como serían los dirigentes de una junta de vecinos, de una organización funcional, puedan postular a los cargos de diputados y senadores, cuestión que hoy día está prohibida por la Constitución en el artículo 57. Como estamos votando si es admisible poder discutir este tema, yo pido que sea declarado admisible y podamos remover una inhabilidad que no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Ya, perfecto, don Leonardo Soto vota a favor entonces de la solicitud. Nos va quedando el señor presidente. En contra, señor presidente. 1, 2, 3, 4 a favor. 1, 2, 3, 4, 5 en contra. 2 abstenciones. Señor presidente, 4 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Rechazada. Por lo tanto, queda la declaración inadmisible. La admisibilidad. Sí. ¿Estamos listos, presidente? ¿Qué vendría ahora? Sí, ahora... Señor secretario, ¿estamos en la hora o no? Sí, nos quedan 3 minutos. Estamos en los 10 minutos finales de... Es que, 10 puntos varios, no sé si habrá algún punto vario. En puntos varios, concluida la orden del día, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra, diputado Calisto, bienvenido. Bienvenido, cuéntenos cómo ha estado su vida. Don Miguel Ángel, por favor. Se levanta la sesión.